De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a nuestro próximo invitado, Manuel Iturbe, él es presidente del Comité de Impuestos de Benancham. Mañana se va a llevar a cabo un foro para todos los que les interesa el tema tributario. Es un encuentro anual que hace Benancham de la actualidad tributaria, mañana martes, en el Hotel JW Marriott a las 8 de la mañana, así que tienen todavía tiempo para inscribirse. Bueno, nuestro amigo Manuel Iturbe, él es presidente del Comité de Impuestos de Benancham. Vamos a tratar distintos temas. Bienvenido, Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Bueno, efectivamente mañana tenemos nuestro foro de actualidad tributaria, que lo hacemos todos los años. Este año hemos escogido como temas principales para ese foro los vinculados a la reforma tributaria, ¿no? Como bien se sabe, el 18 de noviembre salieron publicadas unas distintas leyes en materia tributaria y hay ciertas modificaciones que se hicieron a esas leyes que son de interés para muchas personas, y vamos a tocar todos esos temas en este foro que tenemos el día de mañana. Ok, bueno, mira, una de las principales preocupaciones que tienen el público en general son las modificaciones que se le están haciendo al Código Orgánico Tributario. Yo quería que tú nos hablaras específicamente por el lapso de prescripción. Ya tienen unos nuevos procedimientos del cobro ejecutivo. Fíjate que lo que más le preocupa a la gente son esas medidas cautelares que antes lo imponían los tribunales, que ahora van a ser no a través de tribunales, y tienen miedo quién va a ser ese árbitro, quién es ese juez y cómo se van a implementar esas sanciones y de qué se tratan. Sí, efectivamente, bueno, con la modificación del código se aumentaron considerablemente las sanciones pecuniarias, inclusive las sanciones de cierre de establecimiento. Con el código que todavía está vigente, porque este nuevo código entra en vigencia ahorita el 17 de febrero, las sanciones de cierre de establecimiento por incumplimiento de áreas formales eran 3 días, ahorita se aumentaron en algunos casos a 10 días continuos. Entonces, lo que puede significar eso para un contribuyente cerrado 10 días continuos. El lapso de prescripción se aumentó. Antes los lapsos eran 4 y 6 años, ahorita se aumentaron de 6 a 10 años, y hay procedimientos que antes se tramitaban ante la jurisdicción, ante los tribunales, en función de haber algún tipo de garantía para el contribuyente o para las partes, porque conllevan a la lesión o a la limitación, si se quiere, del derecho de propiedad. Esos son los procedimientos de medidas cautelares, como tú lo mencionas. Si había riesgo en la percepción del tributo, la administración tributaria podía perfectamente asistir a los tribunales y demostrar unos requisitos que hubiera ese riesgo y una presunción de buen derecho, y se acordaba una medida preventiva. Hoy en día eso se eliminó con esta modificación, y puede directamente la administración tributaria, sin la intervención de un tribunal, de acudir a practicar una medida de embargo en una cuenta de un contribuyente sin que exista esa intervención judicial. Adicionalmente, también hay un procedimiento de cobro que antes se intentaba por la vía judicial, cuando los actos eran líquidos y exigibles, de alguna manera pudieran entenderse como ya definitivos los actos. La administración tributaria podía intentar el juicio ejecutivo de cobro ante los tribunales. Hoy en día ese cobro ejecutivo se puede hacer directamente por la administración sin la intervención de un juez, y bueno, evidentemente eso crea algún tipo de preocupación para los contribuyentes, en función de que, bueno, no se sabe a ciencia cierta la racionalidad de cómo la administración tributaria va a aplicar estas disposiciones que le permiten actuar directamente sin la intervención de un tribunal. Inclusive en este caso del cobro ejecutivo, cuando los actos no estén firmes, puede rematarse los bienes y se pone el dinero del producto del remate en una cuenta de bancaria, mientras que se resuelve el proceso de impugnación en caso de que el contribuyente esté impugnando. Entonces, toda esta normativa pues preocupa un poco, porque evidentemente pues la intención de esta reforma es de alguna manera presionar a los contribuyentes para que paguen sus obligaciones y no impugnen los cuestionamientos que de alguna manera le haga la administración tributaria. ¿Pero desde cuándo va a estar vigente esta? 17 de febrero entra en vigencia este nuevo código. Okay. ¿Y a qué afecta tanto a personas naturales, personas jurídicas? Sí, todos los que somos contribuyentes del impuesto sobre la renta, inclusive este código lo pueden aplicar los municipios, ¿no? Okay. que es otro ente con potestad tributaria importante. Para nuestros amigos televidentes, la señora ama de casa, ¿puedes darnos un ejemplo sencillo de, por ejemplo, una persona que no pagó los impuestos, una señora que cobra un alquiler de un bien y no pagó el impuesto? ¿Cómo serían las sanciones? ¿No va a haber un tribunal? ¿Simplemente pueden ejecutarle el apartamento? ¿Cómo funciona? Bueno, en definitiva, pues la administración tributaria, siempre y cuando se den unas condiciones, ¿no? Porque por lo menos las personas naturales, para que paguen impuestos sobre la renta, deben obtener ingresos mayores brutos a 1.500 unidades tributarias. En caso
o un enriquecimiento neto de 1.000 unidades tributarias, ¿no? En cualquiera de los casos, si es menor, no tienen que pagar impuestos sobre la renta, serían el supuesto que sea mayor. Entonces, ¿qué sucede? La Administración Tributaria, el CENIAT, pudiera hacer una fiscalización y a través de un acta de reparo, que es donde se cuestionan las obligaciones tributarias, señalarle pues que debe alguna obligación. Entonces, si esa obligación no se satisface según los criterios de la administración pudiera intentar alguna medida cautelar, por ejemplo, para garantizar las resultas del proceso, y eso pues pudiera conllevar pues a algún tipo de presión por parte del contribuyente de que sea obligado a pagar en función de no querer recurrir en caso de que esté en desacuerdo, ¿no? Puede darse el caso que el contribuyente tenga la razón. Ajá, pero si no hay un tribunal entonces por medio, y es una decisión, podría ser subjetiva, de tomar una decisión un tribunal, embargar a un precio que ni siquiera sabe si es un precio de mercado o el bien que se está Ahí se van a presentar problemas prácticos importantes, porque antes esas oposiciones uno las hacía ante un juez. Ahorita esas oposiciones hay que hacerlas ante la misma administración tributaria, y la administración tributaria va a ser juez y parte. Entonces, antes, de alguna manera, pues el contribuyente tenía mayor garantía, en mi criterio, para defender sus derechos e intereses. ¿Y por qué crees tú que se cambió entonces esta...? Bueno, creo que un poco la intención es recaudar mayores fondos para la administración tributaria y evitar la impugnación de los actos que algún contribuyente esté en desacuerdo. Ok, mira, vamos a ver el programa que tiene mañana. Sí. Benancham es un programa que dura todo el día, tienen, sí, por ejemplo, aspectos relevantes de las modificaciones al Código Orgánico Tributario. Sí, este es uno de los temas lo que estamos hablando ahorita. Tienen a la doctora Andreina Lucinchi y Travieso Evans. Sí, bueno, Andreina del escritorio Travieso Evans, después tenemos que va a hablar un poco del tema que te estoy mencionando, después tenemos el tema del salario como base a los efectos del impuesto sobre la renta. Es un tema bastante importante, ese lo va a exponer la doctora Elvira Dupuy de Rodríguez y Mendoza. Si recuerdas, hubo una interpretación del año 2007 de la Sala Constitucional que decía que el salario base para calcular el impuesto sobre la renta de las personas bajo relación de dependencia tenía que hacerse en base a salario normal, o sea, no incluía lo accidental o no regular. Esa interpretación pues se mantuvo hasta ahorita que se modificó el artículo 31, y ese artículo 31 incluye lo que llamamos el salario integral, o sea, incluye también lo que se paga de manera accidental o no regular, tiene que incluirse a los efectos del gravamen del impuesto. Entonces, ahí se crea un problema de interpretación importante, porque la Sala Constitucional, cuando interpretó ese artículo 31 en el año 2007, se basó también en la Ley Orgánica del Trabajo, que dice que cuando el empleado tenga que pagar un impuesto, lo tiene que hacer en base al salario normal. Y ese artículo sigue existiendo en la ley actual, Ley Orgánica del Trabajo. Entonces, claro, se modificó el artículo. Uno pudiera decir, esa modificación, esa interpretación constitucional quedó derogada porque hay un artículo nuevo, pero esa interpretación se basó en un artículo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que si bien era el 133 de la Ley Orgánica del Trabajo derogada, ahorita es el 107 y se mantiene igual. Entonces, eso es un tema pues que va a ser interesante cómo se va a plantear, porque bueno, significa desde un punto de vista social, pues la Sala Constitucional consideró que el salario normal era la base correcta para el pago del impuesto del empleado, y ahorita lo modifica el Ejecutivo con esta ley habilitante, lo cual pues crea de alguna manera ciertas complicaciones en función de que ya había una interpretación que reconocía socialmente que debe ser así. Pues. ¿Y están en contradicción y cuál es la que va a ser entonces vigente? Bueno, lo que pasa es que ahorita está vigente este artículo 31, me imagino que ahorita la Sala Constitucional volverá otra vez a interpretar, se interpreta igual que lo hizo conforme al artículo anterior, debiera concluir de la misma manera, pues. Okay. Que ese artículo viola el criterio de la Sala Constitucional y que debería ser a salario normal, porque hay un artículo también de la Ley Orgánica del Trabajo que dice que es en base a salario normal. Okay. Mira, Manuel, tenemos que ir a una pausa comercial, regresamos para que nos sigas contando cuáles son los otros puntos y para que nos digas cómo pueden inscribirse las personas que todavía están interesadas y que puedan hacerlo, ¿ok? Seguro que sí. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos hablando con el amigo Manuel Iturbe, él es abogado, presidente del Comité del Impuesto de Benancham. Él está haciendo una serie de
advertencias y que tenemos un foro mañana de Benancham de la actualidad tributaria, que hay preocupación sobre esta nueva ley, así que vamos a continuar entonces con el programa. Quedamos en que mañana va a hablar también Juan Carlos Castillo del escritorio Tinoco Travieso sobre la renovación o no de las rebajas por nuevas inversiones. Sí, ahí hay un tema porque con la publicación de esta nueva ley de impuestos sobre la renta no se modificó el tema de las rebajas por nuevas inversiones. Esos son beneficios fiscales que se otorgan en función de que los contribuyentes hagan inversiones en el proceso productivo para aumentar la producción. Si se cumple esa condición, del monto total del impuesto a pagar se le concede una rebaja del 10%. Como no hubo modificación, sino simplemente se republicó ese artículo de las rebajas por nuevas inversiones en esta nueva ley, surge la duda de si esas rebajas se renovaron o no se renovaron, ¿no? Porque en teoría esas rebajas estuvieron vigentes hasta el año 2012, hasta el ejercicio 2012. En algún momento hubo una interpretación del CENIAT, en un caso similar, en una ley que se publicó también, y no se dijo nada si se renovaban las rebajas, sino simplemente se publicó el artículo nuevamente, y el CENIAT consideró de que sí se renovaban las rebajas desde la fecha de la publicación de la nueva ley. Entonces es de esperarse pues también que el CENIAT mantenga ese criterio y que las rebajas se vuelvan otra vez a renovar por 5 años más, con lo cual pues estarían vigentes partiendo del mismo criterio del CENIAT hasta el 18 de noviembre del 2019 en principio, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Sin embargo, hay interpretaciones en contrario, porque cuando no hay una modificación del artículo, hay quienes dicen que no, ya venció pues la rebaja anterior, porque no pusieron nada, no modificaron nada de ese artículo, modificaron ciertos artículos de la ley de impuestos sobre la renta y no modificaron ese. Entonces pudiera considerarse que sí, que la rebaja sigue vencida en el 2012 y que no se renueva. Bueno, eso lo vamos a conversar mañana y van a tener la oportunidad de preguntar y ver la opinión del expositor sobre ese tema. Ok, también tenemos el nuevo tratamiento de la pérdida de explotación y del ajuste por inflación en la reforma del impuesto sobre la renta. Sí, ahorita modificaron las pérdidas. ¿Qué sucede? Antes las pérdidas por explotación, o sea, por la actividad de la empresa, si yo tuve pérdidas, yo tenía la posibilidad de trasladar las pérdidas por 3 ejercicios siguientes al cierre del ejercicio que origina las pérdidas. Ahorita mantienen esos 3 años, pero lo limitan al 25% del monto del enriquecimiento neto, mucho menos. ¿25% en 3 partes o 4 partes? Pareciera que es en 3 partes. 75%. Sí, entonces es una manera de limitar pues ese traslado de pérdida y evitar reducir el pago del impuesto, ¿no? Pienso pues que evidentemente esa es la intención. Antes era el 100%. Antes era el 100% por 3 años. También se eliminó el ajuste por inflación de las empresas de seguros y bancos. Asumo que esas empresas tenían una posición patrimonial muy importante y el ajuste por inflación, el ajuste del patrimonio por inflación genera pérdida fiscal. Entonces, probablemente, pues, visto pues que los bancos no pagaban impuestos sobre la renta, se eliminó ese ajuste por inflación en función de que ahorita empiecen a pagar impuestos, ¿no? Y también se eliminó el traslado de pérdidas por ajuste por inflación. Antes era 1 año y eso se eliminó. Todo con la intención de aumentar la recaudación a ese sector bancario y de seguros y evitar pues que las pérdidas por ajuste por inflación, que antes eran 1 año, también implicaran el no pago de impuestos en algún momento, ¿no? El próximo tema son las consideraciones fiscales de los diferenciales cambiarios. Es un tema bastante difícil porque, sí, porque hay 3 tasas. Hay 3 tasas y hasta a veces más, pero bueno, las 3 tasas reconocidas y hasta donde reconocen las de 630, las de SICAD 1, SICAD 2 y ahora si viene el cambio. Si viene el cambio, claro. Ahorita la discusión es el cierre del ejercicio 2014, ¿no? Las empresas, la gran mayoría de las empresas que tienen que declarar con el año coincidente al civil, que tienen hasta marzo para declarar, están pues analizando si toman la pérdida, ¿no? Que tienen posición pasiva importante, porque seguramente esas empresas registraron su pérdida el 31 de diciembre del 2013 a SICAD 1, que era en ese momento 10-11. Ahorita pues se encuentran que SICAD 1 no debe ser y que tienen que registrar ese pasivo a 50. A SICAD 2, entonces las pérdidas son importantes. Yo creo que también la reforma del traslado de las pérdidas viene un poco por ese tema, ¿no? De que sean 25%, porque muchas empresas que tienen pasivos importantes en moneda extranjera
tendrían derecho pues a deducir esas pérdidas al cierre del ejercicio 2014. Pero bueno, Benancham representa a distintas compañías, sí, también americanas, sí, venezolanas, totalmente. Y este año hay más de 12 empresas que reportaron fuertes pérdidas en el reporte de utilidades, sí, precisamente por lo que ha pasado aquí en Venezuela. ¿Ustedes manejan alguna de estas empresas? ¿Cuáles han sido sus principales quejas? Bueno, uno de comentarios, pues evidentemente que la falta de liquidación de divisas para hacer frente a esas obligaciones, no les queda más que tomar la pérdida, ¿no? Son obligaciones que originalmente se originaron probablemente a 4.30, después pasaron a 6.30, después a 11, estamos hablando de montos racionales. Ahorita tomar una pérdida 5 o 6 veces más que su valor registrado en libros es importante, ¿no? Claro, es muy importante. Bueno, de hecho han tomado pérdidas fuertes. Sí, fuerte. Sí. Y lo han publicado en Bloomberg, lo han publicado, o sea, la noticia es internacional. Venezuela está en el centro de esa noticia de las pérdidas fiscales que han tenido, sí, estas compañías. Ese tema se va a tratar, porque veo que tienen apenas una hora, no sé cómo... Bueno, porque lo vamos a tratar fiscalmente, ¿no? Okay. O sea, una cosa financieramente, como algunas empresas, has oído, han tomado la pérdida operativa a los efectos de Estados Unidos, pero aquí vamos a tratar si esa pérdida se deduce fiscalmente a los fines de la declaración del impuesto sobre la renta del 2014. Okay. Entonces el tiempo creo que va a ser suficiente y bueno, ya mañana con las preguntas aclararemos todo. Okay. También tenemos aspectos relevantes de la modificación de la ley del impuesto del valor agregado. Esto lo va a hacer la doctora Natalie Rodríguez de Jovet Peláez. Sí, ahí bueno, las modificaciones importantes van más que todo a no permitir la deducción de créditos fiscales no vinculados con la actividad de la empresa. O sea, por ejemplo, si se compró un carro y el carro resulta que lo usa la familia del presidente de la compañía y no lo usa el presidente de la compañía, entonces ese crédito fiscal por esa compra no se puede deducir, ¿no? Más que todo, no se permite la deducción de créditos fiscales por el servicio de comida y de restaurantes o de bebidas alcohólicas, ¿no? Pienso un poco que a muchas empresas pues cargaban el servicio de comida y de restaurantes y bueno, de alguna manera el SENAT dirá, mira, no permitas la deducción de ese crédito fiscal, eso lo que va a implicar es mayor pago de impuesto al valor agregado, pero no es algo importante. Y la alícuota del consumo suntuario sí se aumentó, antes estaba 10, se aumentó al 15%, pero realmente es poco los que están, y es poco los bienes que están, o sea, son helicópteros, avionetas, son bienes suntuarios que no todo el mundo los adquiere, pues. Bueno, o sea, que eso va a afectar a un sector corto de la población. Fíjate que no dura sino la mañana completa y todos los temas que van a tocar, aspectos relevantes de la modificación de la Ley Orgánica de Aduanas de Marco Osorio, de Osorio y Asociados. Sí, bueno, ahí hay ciertas modificaciones importantes en la Ley Orgánica de Aduanas en cuanto a declaraciones que se tienen que presentar previamente, que creo que complican un poco la parte práctica. Entiendo también que hay preocupación de los agentes aduanales porque ahorita los designaron auxiliares de la administración aduanera. Entonces también hay una disposición que si cometen una sanción y son responsables solidarios, los agentes aduanales de las obligaciones tributarias, eso no estaba en la ley anterior, y entiendo que hay mucha preocupación porque si incumplen tienen que tener como una licencia, un registro, entonces si incumplen, si ellos tienen algún incumplimiento en 3 años le revocan la licencia. Entonces es fácil pues que se cometa algún tipo de incumplimiento y que quede revocada esa licencia a nivel de los agentes aduanales y bueno, entiendo que hay preocupación, ¿no? Manuel, nos están preguntando si queda chance para algunos de nuestros amigos que quieren inscribirse para mañana. Sí, perfectamente. Ahorita no se pueden inscribir físicamente en Benancham o a través de la página web, pero mañana en la mañana hay la posibilidad de que, bueno, se acerquen temprano al Marriott ahí en el Rosal y ahí va a haber la posibilidad de que se inscriban. Están cordialmente bienvenidos. Los temas son temas de actualidad, temas bastante interesantes y vamos a tener preguntas, una sesión de preguntas y respuestas a los fines de aclarar todas las dudas que sean necesarias. Bueno, un saludo a la gente de Benancham y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben que mañana en el Hotel JW Marriott a las 8 de la mañana, lleguen antes si no están inscritos. Gracias Manuel Iturra, presidente del Comité de Impuestos de Benancham. Y bueno, saludos al bufete, a los amigos y a Simón. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, y ya regresamos con más para ustedes aquí en Control y Pesini por Globovisión.